Bueno, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a esta nueva aparición desde la Sukkah, esta vez desde Israel. Ahí está, estamos debajo de la Sukkah, eso es lo que se llama la Sukkah. Aquí hay una, están las paredes de la Sukkah. Estoy hablándoles desde la Sukkah que construí. Pues por lo general en Israel ya en los balcones viene acondicionado para construir eso, entonces solamente es poner la parte de arriba y ya está. Eh, Hoy vamos a tener un estudio de Sukkot direccionado desde varios puntos de vista. Lo primero que vamos a hacer, primero que todo, es agradecer a las personas que han estado acá pendientes de este canal. De verdad que, bueno, ando pensando en lo que pueden ser los siguientes videos a futuro, pero quería enfocarme mucho en esta festividad, como les escribí. Agradecerles a todos primero eso, gracias por estar pendiente de este canal. No somos muchos, tampoco es interesante que seamos muchos, sino más bien que lo que publiquemos acá quede claro, eso es lo más importante. Vamos a hablar sobre la festividad de Sukkot, como les estoy diciendo, vamos a enfocarla desde varios puntos de vista, desde el punto de vista talmúdico, desde el punto de vista de la Torah, del Tanaj, de la Halajá, no para enseñar nada, sino más bien como para visualizar o visibilizar, más bien visibilizar la festividad de Sukkot desde distintos puntos de vista. Tenemos varias imágenes, como el azúcar que estamos viendo, por acá tengo las 4 especies, otros libros que van a servir de apoyo. Y para empezar, pues lo primero que vamos a hacer es ir a una inteligencia artificial que nos diga cuántos versículos aparecen en el Tanaj, donde hable de Sukkot específicamente. ¿Por qué? Pues porque vamos a entender un poco qué es Sukkot realmente, la fiesta de Sukkot, las enramadas que llaman por ahí. Vamos a ver cómo se entiende eso. Lo primero que vamos a buscar, bueno, ya busqué en la inteligencia artificial esta, pero aquí yo quiero entender una cosa. Estoy escribiendo algo y perdónenme. Bueno, les cuento rápidamente los libros que vamos a usar. Vamos a usar la Mishnah, vamos a usar un Mahzor, un Sidur de rezos de la festividad. Vamos a usar el Kitzur Shulchan Aruch, o el Yadkut Yosef, mejor, perdón. Tenemos un libro que es el Devar Malhut, para leer algo interesante que escribe la Hasidut sobre Sukkot. Tenemos pues el Antiguo Testamento en el que vamos a apoyar y pues vamos a arrancar. Perdónenme un momento. Ahora, ¿qué es una Sukkah? ¿Sí? ¿Y de dónde aparecen esos términos? ¿Qué es una Sukkah y dónde aparece en la Torah la Sukkah y por qué se celebra Sukkot? Todo eso lo vamos a entender ahora. Todos ustedes. A ver, ya me está respondiendo esto. Top. Entonces, mientras que me responde, vamos a ver el Hipus Tanaj. La Tanaj, o el Tanaj, nos muestra, según esta inteligencia artificial que se llama Hipus de Tanaj. Seguramente les dejaré el enlace en la descripción de este video. Dice que aparece la palabra Sukkot 37 veces en todo el Antiguo Testamento. La primera vez que la palabra Sukkot aparece, o Sukkah, que es su singular, Sukkot es su plural y Sukkah es su singular,
es donde es en el libro de Génesis 33:17. Si usted tiene su Biblia ahí a la mano, Génesis 33:17. Después de que Jacob ha luchado contra el ángel, que según la literatura rabínica y según pues las pruebas en la Torá, que se puede hacer un estudio sobre eso también, demuestra básicamente que ese ángel era como enviado por Esaú, un ángel de Esaú, ¿sí? Que quería básicamente robarle la bendición a Jacob, y destruirlo, asustarlo. Después de que eso sucede, ¿sí? Y la gente dirá, pero ¿por qué? Si ahí está, dice que has peleado contra Dios, un montón de cosas, pero por la escritura, por el texto como tal, como se narra la historia, sabemos que no es un ángel de Dios que le está hablando. O sea, los ángeles los creó Dios, pero no es un ángel que le sirve a Dios únicamente, sino que también es responsable de servirle a Esaú o representar a Esaú, podría decirse de esa manera, para que no quede aquí como una teoría zafada sobre servicio de ángeles a gente y que yo estoy hablando de, no sé, de algún tipo de ciencia angelical. No me quiero meter con esas cosas, pero es como un mensajero, básicamente. Como un mensajero, porque dice que luchó con un hombre, y luchó con un hombre, sí, al parecer, no, si no estoy mal. Vamos a intentar buscar ese versículo. Ok, y después, en el versículo 33, pues ya después de esto se encuentran Esaú y Jacob. Y entonces ahí dice que se abrazaron y lloraron, y entonces Esaú le dijo que le iba a mandar gente para que lo custodiara, para que siguiera con él, y Jacob le dijo, no, yo voy solo por mi camino, no hay lío. Y entonces se apartaron, y Jacob dice aquí que Jacob Nasa Sukotá se fue a un pueblo que es como al parecer Vaiben lo Bait, y construyó allá una casa, y también esa Sukkot para sus Lemikneu, para lo que había adquirido. Al Kenka Shema Makom Sukkot, Sukkotá, Nasa Sukkotá, es como, Sukkotá parece ser como un nombre de una ciudad, o parece ser que para esa, es como hizo una casa en ese lugar. Yo diría en este momento que es el nombre de una ciudad. Sin entrar más a fondo, diría que es el nombre de una ciudad, Sukkotá. No, digo, hizo, claro, porque después dice que por eso le llamó al Makom Sukkot. Yo diría en este momento que es que le hizo, estamos haciendo un estudio, no estoy enseñando absolutamente nada, no estoy planteando aquí enseñar nada, simplemente cómo yo estudio la Torá para, con respecto a Sukkot, que es la festividad, ¿no? Que eso claro, ¿no? Porque después dirán que estoy enseñándoles algo. Sukkotá parece ser como que él viajó, digamos, y se hizo una casa, ¿ya? Pero está hablando de una ubicación específica, ¿sí? Y luego, entonces él dice que hizo Sukkot ahí, pero ya había dicho Sukkotá. Tendríamos que entrar al Rashi para ver qué dice. Pero dice que después por eso le llamó a ese Makom Sukkot, o sea que hizo casas para él y para los que estaban con él, y también para sus animales. Para lo que había adquirido, dice aquí la Torá, aquí no dice animales, lo que había adquirido, pueden ser esclavos, animales, no, en ese sentido, desde la antigüedad lo que se llama, bueno, la adquisición, antiguamente se equiparaba también tanto a esclavos como a objetos o como a animales. Hoy en día obviamente se supone que ya no hay esclavismo y eso, pero
todos sabemos que eso es mentira. Ahora, vamos a ver qué dice la inteligencia artificial, otra inteligencia artificial, porque yo pues me pregunté, pues entonces ¿dónde queda Sukkot o dónde se ubicaría la ciudad de Sukkot? Se encuentra mencionada en la su ubicación exacta, no está claramente definida en la actualidad. Se cree que pudo haber estado ubicada en la región antigua de Palestina, pues en vez de decir Israel, dicen acá Palestina, pero no existe consenso sobre ubicación precisa. La información disponible es limitada y no se ha identificado de manera definitiva ubicación geográfica de la ciudadanía. En realidad, eso está como saliendo, se supone que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, habita en Sucot. O sea, se va y al parecer llega a una ciudad que se llama Sucot, que es la ciudad que fundó Jacob. Tendríamos que ver de dónde venía Jacob como para entender. Mira, aquí está en el desierto. Y Jacob envió mensajeros delante de Saúl, su hermana, la tierra de Seir, el campo de Edom. Mahanaim, estaban cerca de Mahanaim, no sé dónde queda Mahanaim. Seguramente alguien que sea historiador o arqueólogo o que sepa mucho sobre ubicación me puede corregir en dónde quedaría Sukkot hoy en día, porque seguro que sí se puede determinar dónde quedó eso. 200 hombres, repartidos aquí, mira, tiene tu nombre. Sueltan, además. Solo luchó con un varón hasta el amanecer. Estamos hablando de Génesis 32:25, que luchó con un varón hasta el amanecer. Por eso se cree que es un mensajero de Esaú. Si se ve desde el punto de vista más sencillo, si se ve desde el punto de vista más complicado, le podemos llamar ángel, pero pues no. Entonces ya sabemos que por la primera vez que se nombra aquí la palabra Sukkot es en ese versículo de Génesis. Es bien interesante porque el objetivo de la Sukkah, según la definición que Hashem le da dentro de la misma Torah, vamos a leer, digamos, en Levítico 22, del 26 al 23, y le dijo Hashem a Moshe diciendo, Ok, Rega, en la fiesta de Sukkot, el objetivo de la Sukkah es recordarnos cómo Hashem guarda a su pueblo, ¿verdad? Eso se llama, bueno, como misericordia, pero no es misericordia. Hashem va a recordarnos cómo Él guarda a su pueblo y cómo nosotros dependemos absolutamente de Él. Por eso nos ordena hacer Sukkot en el desierto. En ese momento estamos en el desierto. Aunque ahí dice que cuando entre a la tierra que les debe dar, entonces se supone que es en Israel ya. Pero hacer la Sukkot afuera, como si ustedes están escuchando en este momento. Este es el clima en este momento. El cielo está oscuro. Hace poquito cayó un chubasquito así pequeñito de lluvia. ¿Y por qué Hashem nos dice hagan Sukkot en esta época? Siempre es así, es la misma época. Es un poco, empieza a hacer frío y empieza los chubascos así y todo. Porque precisamente Hashem nos está diciendo que tanto en lo bonito como el verano, donde está todo tranquilo o donde no haya tanto viento, el otoño, no sé, más bien primavera, también está Hashem ahí
también está con nosotros en el invierno y cuando parece ser que la vida es un poco más inestable. También Hashem está con nosotros. Esa es como la forma de ver más como, digamos, amable del azúcar, ¿sí? Lo más bonito del azúcar, lo más complicado es construir la azúcar, ¿sí? Lo más complicado es comprar las cosas que se necesitan para el azúcar. Pero es muy importante entender esto porque con el contexto del que veníamos aquí, que Jacob se separa de su hermano Esaú y le dice, no, nosotros vamos a ir por nuestra propia cuenta, ¿cierto? Le está diciendo aquí a Esaú, nosotros vamos a depender de lo que dice Hashem. Entonces se relaciona entonces la palabra Sukkot con el significado de Sukkot, ¿sí? Yo quisiera, a ver, en Shemot, vea su Sukkot, vea su Midbar, Yom LaChodesh Sukkot Shivat Yamim La Hashem Vaikra 23:34. En el 23:34 se supone que está ese texto. Vamos a ver si lo encontramos acá. Entonces, la palabra Sukkot es como de cubrir, ¿sí? Es como que Hashem nos cubre, ¿cierto? Y nosotros nos dejamos guiar por su cobertura. Y pues no, perdón. 23. Perdón, 23:34. 23:34. Levítico 23:34. Nosotros nos dejamos guiar por la cobertura de Hashem. Y precisamente esto es lo que está reflejando, que, o sea, por eso fundó Jacob la ciudad de Sukkot. Ahora, eso tiene también que ver con el futuro. Ya ahorita lo vamos a ver por qué tiene que ver con el futuro y por qué está Edom o Esaú entrometido en ese versículo. ¿Qué tiene que ver lo que hizo Jacob en ese momento, que fue también profético, con lo que va a pasar en Sukkot? Y con lo que se supone pasó en un Sukkot hace 2000 años, si lo podemos... interesante, bastante interesante. Bueno, pero eso lo vamos a ver más tarde. Ahora dice aquí el 34, 23:34, Levítico 23:34, dice a los hijos de Israel: el día 15 del mes séptimo será festividad de las cabañas o Sukkot para el Eterno, que durará 7 días. El primer día de la semana, el primer día será de santa convocación. No haréis trabajo servil. Los 7 días brindaréis ofrendas ígneas al Eterno. Al octavo día, que será la santa convocación para vosotros, presentaréis ofrenda ígnea al Eterno y no haréis trabajo servil. Tales son las festividades del Eterno de santa convocación para brindar al Eterno una ofrenda ígnea en holocausto, una ofrenda vegetal, un sacrificio de animal puro, libaciones, cada día lo que corresponde, aparte de los Shabbatot, los sábados del Eterno, de vuestros presentes, de vuestros votos y de vuestras donaciones al Eterno. El día 15 del mes séptimo, al término de la cosecha, celebraréis festividad del Eterno, la festividad de las cabañas. Al término de la cosecha, quiero resaltar esto en el versículo 39, בחמישה יום לחודש השביעי ואספכם. Aspechem, ese término aspechem tenemos que recordarlo para la próxima cita que vamos a leer, o una de las próximas citas que vamos a leer sobre la azúcar, aspechem. Y el día 15 es durante 7 días, el día primero será día de descanso, como asimismo día octavo. Entonces aquí ya tenemos como la matriz, el de dónde sale toda la festividad de Sukkot según la ley. Aquí podemos entender algo. ¿Jacob había recibido la ley antes? No. Lo que había recibido era una sombra de lo que había de venir. Es decir, una profecía, por decirlo así, y tuvo un evento, se vio involucrado en un evento que era una sombra de lo que venía, que era lo que iba a suceder con sus hijos, ¿cierto? Que iban a recibir la Torá. Entonces, sí,
Jacob no hubiese, digamos, hecho una Sukkot para él y para sus animales y para lo que poseía, y hubiese fundado una ciudad con el nombre de Sukkot, pues la Torah no hubiese dicho que después de que salieron de Egipto, como lo dice por ejemplo en Shemot 13:20, Ve'asu mi Sukkot, ve'anuhu be'atam be'etam amidbar, ve'ahanu, perdón, be'etam, y salieron de Sukkot, del lugar que se llama Sukkot, y viajaron a Etam, perdón, descansaron en Etam. O en Shemot, en Éxodo 12:37, dice: Veasú bene Israel me Ramsés, y viajaron de Ramsés a Sucotá, ¿sí? A ese lugar que se llama Sucotá, que es lo que les digo, que es un punto de encuentro, un lugar que luego fue llamado Sucot. Pero hay que entrar más allá, bueno, yo estoy mirando por este lado, pero debe ser para este lado, no importa. Hay que entrar más allá de eso, ¿verdad? Recordemos que lo que estamos haciendo es un estudio acá, es decir, cuando yo digo esto es un estudio, no es que yo voy a enseñarles algo a ustedes, sino que les estoy mostrando cómo yo llego a conclusiones basadas en lo que está escrito, en lo que dicen los sabios, y pues llegar a conclusiones no está mal. Sin embargo, pues muchas de estas cosas ya están concluidas hace mucho tiempo, hace muchísimo tiempo. Yo no estoy inventando el agua tibia acá con lo que estoy diciendo. Ahora, vamos a hacer una síntesis rápida de lo que tenemos. Tenemos que la primera vez que se dice el nombre, la palabra Sukkot, es en el relato entre Jacob y su hermano Esaú, Jacob decide dividirse de su hermano, a pesar de que se besan, digámoslo así, se abrazan y se besan y lloran, porque había sucedido antes de eso un episodio entre ellos. Finalmente se deciden separar, y Jacob se va a un lugar que se llama Sukkot, o a una Sukkotá, así se llama, y luego él lo renombra y le pone Sukkot, porque él hizo ahí casas, Sukkot, ¿sí? La traduce en las Biblias españolas como casa. Hizo habitaciones, viviendas en Roma, no sé, para él y para sus posesiones. Le pone ese nombre allí. ¿Y por qué le llama Sukkot? Al parecer también porque Esav le ofrece ayuda a Jacob, ofreciéndole gente para que le acompañe, y entonces acá tenemos que Jacob dice: no, nosotros vamos solos porque dependemos básicamente de Hashem. Y es lo que pasa cuando el pueblo salió de Egipto, que Hashem con sus nubes los socorría en medio del día para cubrirlos del sol, y en la noche fuego para, digamos, alumbrar el camino. Ese es básicamente también una de las definiciones, o más bien una de las digamos, comparaciones que se hace de la azúcar con lo que pasó en el desierto. Entonces, dependemos de Hashem. Y la primera persona que tiene una experiencia, digámoslo así, la primera persona que tiene una experiencia, digámoslo así, de una experiencia relacionada con Sukkot es Jacob. Él no sabía que básicamente se le estaba revelando una ley, pero pues él lo hizo de manera, digámoslo, intuitiva, por decirlo así. Más adelante en la Torah decimos entonces que en Levítico 23 la Torah va a especificar que sea una ley, que se habite. Entonces vamos a ver acá, dice: primero será el trabajo en el eterno, naciones, el día 15 de cosecha sobre el eterno. Durante 7 días el eterno será de estricto durante 7 días será una fiesta eterna de 7 días en el año, ley eterna para vosotros. Esta fiesta será que la celebréis anualmente cada mes séptimo. Viviréis en cabañas esos 7 días, como dice el versículo 42. Entonces esto, Besukot Teshvu Shivat Yamim, se sentarán, Teshvu, como estoy yo ahorita en este momento, en una sukkah, ¿sí? Así lo dice en el hebreo, se sentarán en una sukkah. Aquí en el español se dice como vivirán 7 días, lo dice ahí. Para la Torah se llama Teshvu, porque la palabra Teshvu, la Shevet, sentarse, según la Torah en este contexto, no significa solamente sentarse como yo estoy sentado acá, sino que también significa vivir.
Así que, según según lo que se puede entender de la lectura, primera lectura de Sukkot, del pasaje de la Torah en Levítico 23, ¿sí? Es que nosotros vivimos acá. O sea que lo que yo estoy haciendo en este momento no es solamente sentarme en el balcón, como normalmente puedo llegar a hacer, aunque yo casi no salgo a ese balcón, y sentarme y, no sé, mirar hacia el cielo, mirar hacia los edificios, no sé, sino que esto en este momento, esto ya deja de ser parte de mi casa y se vuelve mi casa, básicamente, ¿sí? Según, ¿por qué? Entonces me salgo de la comunidad la comodidad de mi casa y me vengo aquí a habitar en esta azúcar. Y aquí entonces duermo, aquí voy a comer, pero todo eso se puede entender, digamos, de algo sencillo de la lectura del versículo. No está escrito ahí que tengo que dormir, comer, estudiar ahí. No, que debería pasar la mayor parte del tiempo dentro de eso. Eso no lo dice. Eso no lo dice. Pero ahí dice, habitarán, digamos, durante 7 días habitarán en Sukkot. ¿Sí? Cada nativo de Israel habitará en cabañas, para que vuestras generaciones sepan que dice habitar los hijos de Israel en tiendas cuando los libré de la tierra de Egipto. Yo, el Eterno, vuestro Dios. Vamos a leer el 43 en español porque es un lema ani de udorotechem ki basukot hoshavti et bnei Israel beotzi'i otam eretz Mitzrayim ani Hashem Elokechem vaidaber Moshe. Elokechem. Hine. Ahí está escrito para que en el futuro sus generaciones, Lemaan y Edu, sepan Dotejem, sus generaciones, Ki Basukot, porque en Sukkot, en estas enramadas casas, los Sukkot o Shavti, los asenté a ustedes, et Bene Israel, Beotzeti, Talmeret Mitzrayim, los saqué a ustedes de Mitzrayim, de la tierra de Mitzrayim. Mi pregunta es, ahí dice que los sacó y se demoró 7 días. Cuando los asentó en esas Sukkot se demoró 7 días, digamos, no sé, en el proceso de sacarlos de Egipto o el camino que circularon, que andaron por Egipto duró 7 días o algo así, tiene relación con 7 días o porque el 7, ¿sí? ¿De dónde sale que habitarán 7 días? Él dice, habitarán 7 días para que recuerden que en Sukkot los asenté y porque los saqué de mis enemigos. Tiene que ver el número 7 aquí con todo esto. Sheva de Tiki. Sí, o sea, no tiene sentido. Bueno, pues sí tiene sentido. Perdón que me emocione un poco. Tiene sentido porque si vamos al principio donde se dijo la primera vez que se habló de la palabra Sukkot, fue con Jacob. Y recuerden que Jacob es famoso en un lugar. Hay 2 Jacob que son famosos. Vamos a hablar. Hay un Jacob que es el de la Biblia, que es famoso porque estuvo mucho tiempo. Es famoso por los pozos de Beersheba, ¿sí? Entonces, por la disputa que hubo allá, no sé, o sea que Beersheba es como 7 pozos, así se llama en hebreo, es como 7 pozos, ¿sí? Entonces, Jacob es muy famoso por esa ciudad, en Beersheba. Y hay otro Jacob que también es muy famoso, que vive en esa ciudad. De pronto él podría un día explicar un poco más sobre Beersheba y sobre la fama de Jacob en Beersheba, o creo que él tiene un video sobre eso, no estoy seguro. El punto es que por esa razón, esa es una de las razones por las cuales dice aquí 7 días habitarán en Sukkot, porque estamos hablando de que Sukkot básicamente es la fiesta y hoy es el día de Jacob, hoy es el tercer día. En la Sukkah cada día hay un invitado. Empieza por Abraham, Isaac y hoy es el invitado que llegó en la noche. Ese invitado se llama Jacob, ¿sí? Entonces también tiene relación la situación que vivió Jacob en el pasado con el lugar donde vivía 7 pozos, se llama así, Beersheba, ¿cierto? También
también con lo que está pasando acá con la Torah de 7 días habitaréis, porque ya hablamos de que Jacob vivió su experiencia de Sukkot con su hermano Esaú, ¿verdad? Y aquí entonces ya hemos leído la matriz o la fuente de donde sale el mandamiento. Pero ahora tenemos que ir un poco más allá y entender plantearnos varias preguntas, que es lo que se va a plantear. O sea, yo me las podría plantear, pero yo esas preguntas, me las planteo porque ya las conozco, ya se las plantearon hace como 2000 años más o menos, se plantearon esas preguntas. Entonces yo las planteo porque ya las conozco, porque estudié esas preguntas, ¿sí? Si yo no hubiese tenido, digamos, la Torah oral, pues me quedaría imposible quizás imaginarme esas preguntas, ese tipo de preguntas, ¿sí? Pero una de las preguntas aquí, vamos a hacerlo así a lo, pues, como dicen por ahí, en caliente, ¿cierto? Si me equivoco en alguna cosa de Talmud, me perdonarán, yo no soy maestro de Talmud. Entonces, miren lo que dice acá. Dice, el día 15 del mes séptimo será la festividad de las cabañas para el Eterno, que durará 7 días. El día 15 del mes séptimo. La primera pregunta, ya se empezó a hacer frío, la primera pregunta que uno se debería hacer es, ¿cuál es el mes séptimo? Porque si nosotros, los judíos, hace unos cuantos días estábamos celebrando Rosh Hashanah, o sea, Año Nuevo, quiere decir que este mes es el primer mes, no el mes séptimo. Entonces esa sería la primera pregunta. ¿Por qué estamos celebrando Sukkot en el primer mes y no en el mes séptimo? Pues la respuesta es porque los meses se cuentan a partir del mes de Nisan, porque así está escrito en Éxodo. Este será para ustedes cabeza de los meses. Nisan será cabeza de los meses y servirá para que puedan contar las festividades. Entonces nosotros contamos las festividades y medimos el tiempo de las festividades con base en el mes de Nisan, que es el mes cabeza de mes, o sea, el primero cabeza de mes. Pero las siembras, las siegas, ¿sí? Y las épocas de cuando debe descansar la tierra y cuando se debe dejar al esclavo partir, o sea, el Yobel, se miden por el medio y también el año nuevo de los reyes, por decirlo así. No sé si es que se renovaba el reinado o alguna cosa así, pero no se renovaba el reinado, pero por lo menos se contaba, cuánto tiempo iba, se cronometraba, sí, se contaba cuántos reinados iba teniendo un rey, a partir de qué mes, del mes de Tishrei, ¿sí? Entonces, esa sería la primera pregunta. ¿Por qué nosotros estamos celebrando Sukkot en el mes primero? Pues estamos celebrando Sukkot en el mes primero de la cabeza de los años, de la cabeza de los meses, en lo que se refiere a nomenclaturas de reyes, Yobel, Shemitah, otras cosas que tienen que ver con la tierra misma, ¿sí? Y no como la cabeza de Nisan, ¿cierto? Que es para... estamos celebrando, esta su fiesta de acuerdo a la cabeza de Nisan, que es la que determina las festividades, ¿sí? Las festividades. Y creo que a partir de Nisan se determinan las siembras, las cosechas y todo eso. Y a partir de Tishrei se determina solamente cuándo debe descansar la tierra y cuándo se debe dejar el esclavo libre y cuántos años va durando el gobierno de un rey. Creo que es así, no estoy seguro. La persona que me pueda corregir, que me corrija de acuerdo a la Torah. Ahora, otra cosa que uno podría preguntarse es, a ver, Sukkot, Festival de las Cabañas.
sería el Festival de las Cabañas? Esa es una pregunta bastante lógica. Dice que habitaremos en cabañas. Ellos están en el desierto. No dice que cuando, él dice aquí que básicamente eso es el séptimo de la Festival de las Cabañas. Dice acá antes, digamos, cuando lleguéis, en el versículo 9 del capítulo 23 dice: cuando lleguéis a la tierra que os permití daros, recogeréis la cosecha y traeréis un homer de los primeros frutos al sacerdote. ¿Sí? Entonces él empieza aquí hablando con las recoger las cosechas. Miren la palabra que usa, ok, es recoger. Entonces dice acá que él dice acá cuando lleguen a la tierra. Entonces ellos están en el desierto y les dice: cuando ustedes lleguen a la tierra que les voy a dar, van a hacer tal cosa. En el mes séptimo, contando a partir del mes de Nisan. Todo lo que yo les estoy diciendo no está escrito en la Torá. No está escrito en la Torá. ¿Sí? No está escrito en la Torá. Pero hace parte de la Torá oral, como yo lo estoy diciendo así. ¿Sí? Como si yo no soy Moshe, pero digamos un ejemplo, contando las proporciones, obviamente. Digamos que yo soy Moshe, les estoy contando lo que Hashem me dijo. Cuando lleguemos a la tierra de Israel, en el mes séptimo, contando a partir del mes de Nisan, vamos a habitar en cabañas que se van a hacer de la siguiente manera. ¿Ya? Eso no está escrito en la Torá. ¿Cómo van a ser esas cabañas? No tenemos ni la menor idea. Yo quisiera que alguien que no le interesara la Torá oral me dijera cómo se hace una cabaña de acuerdo a la Torá. No tiene sentido. Es imposible saberlo. Es imposible saberlo. Entonces lo que está pasando aquí es pura relación de Torá oral, es decir, de discurso oral, de tradición que se reveló, se recibió de Moisés a Josué, así hasta que llegó a los ancianos de la gran asamblea, los profetas, los jueces, los profetas, bueno, un montón de cosas, los reyes, los rabinos, y así hasta su estudiante hasta hoy en día. Eso existe, eso no me lo estoy inventando, eso no existe solamente en la tribu, en el pueblo de Israel, también existe en otros pueblos que incluso contabilizan su nacimiento, su aparición desde, nosotros decimos 5.783 años, 82 años, ellos dicen 10.000 años antes, tienen historias de hace 10.000 años antes, ¿sí? Nomás en Latinoamérica existen pobladores originarios que cuentan historias de hace miles de años atrás y la gente no las cree porque algunos de esos son mitos, pero algunos de esos son figuras míticas, bueno, o sea, no sé, formas de alegorías o eso para contar unas historias que seguro que pasaron, ¿sí? Entonces se hace parte de la historia oral. Lo que pasa es que esos pueblos no escribieron la historia oral, porque la historia oral no se cuenta, es oral. Solo que el pueblo de Israel, porque estaba a punto de desaparecer, dijo: tenemos que escribir la cuestión oral para que no se nos olvide, porque nuestros hijos van a empezar a olvidar esto. Entonces, al momento en que se escribe, ya no es oral, es escrita, y es que la gente va a pensar: le están añadiendo, pero no es porque, o sea, no se le añadió nada a la Torá, simplemente porque vimos que nuestros hijos no van a aprender, se les va a olvidar, entonces se escribió para evitar eso, pero no es que ya se sabía, se manejaba eso desde hace mucho tiempo. Era oral. Después de eso, entonces pues hace falta hacernos esa pregunta. Entonces, la Torá oral, ¿sí? La Gemara se hace preguntas, pero la Torá oral, que para aclarar, la Torá oral me estoy refiriendo a las Mishnayot, ¿sí? La Mishnah es como el estudio o la repetición, ¿sí? De la Torá. La Mishnah tiene otros tipos de digamos, es la Torá que recibió Moshe, la parte oral, lo que no se escribió en la Torá escrita, lo que no se escribió en los 5 rollos.
Y la Gemara es la discusión sobre esas leyes, ¿sí? La discusión y el acercamiento al dictamen específico. Entonces, por ejemplo, acá tenemos en el orden de Moed, en el Seder de Sukkot, en el orden de Moed, perdón, en el Masejet, o en la división de Sukkot, de Sukkah, perdón, Masejet Sukkah, la primera Mishnah de Sukkot, ¿sí? Ahí está. Está la Mishnah y tiene una explicación, porque algunas palabras no se van a entender, algunos términos no se van a entender, entonces pues lo que estamos haciendo es que ya saltamos, ya pasamos la parte histórica, por decirlo así, del Antiguo Testamento, digamos, de la Torá, y lo vamos a confrontar ahora con la parte lágica. Luego nos vamos a devolver un poquito a la parte del Antiguo Testamento también, para focalizarnos en una visión futura de la Sukkah. Dice aquí, Sukkah Shei Geboha Lemala Mi-20 Ama Psula Rabbi Yehuda Makshir ושאינה גבוהה 10 טפחים ואין לה 3 דפנות ושחמתה מרובה מצילתה פסולה. סוכה ישנה בית שמיים פוסלים ובית הלל מכשירים. ואיזוהי סוכת ישנה כל שעשה קודם לחג 30 יום, אבל אם עשה לשם חג אפילו מתחילת השנה כשרה. Esa es la Mishnah primera de Sukkot. Entonces, aquí se plantea una ley que nosotros, ¿cómo se estudia la Gemara? La Gemara estudia estas leyes de la Mishnah. Entonces tenemos la Torá escrita y la ley oral. La ley oral es lo que acabo de leerles, la tradición, por tradición, ¿sí? Pero ¿cómo se estudia la tradición? Por medio de preguntas. Así como Moshe estudió, digamos, o aprendió quién era Hashem, lo hizo por medio de preguntas. Y si me dicen quién es, yo qué les voy a decir. Y si me dicen cómo que haga un milagro, qué les voy a hacer. O sea, son preguntas que él se hizo para entender la voluntad de Hashem. Pues nosotros nos hacemos preguntas para entender la Torah oral, ¿sí? Y la Gemara son preguntas, es la transformación de la Mishnah en preguntas. Entonces, una de las preguntas que uno se podría hacer es que dice que habitar en Sukkot, habitaréis en casas, en viviendas, así como estas chozas, no sé, Sukkot, enramadas, 7 días. La pregunta que aquí nos plantea la Mishnah que nos hagamos es: Sukkah shei gevoha lemala mi-20 ama. Una sukkah que es más alta de 20 ama no es kasher. No se puede habitar en ella. Es increíble, es impresionante, la verdad. ¿Por qué? Porque yo podría decir, Dios me ordenó habitar en una sukkah durante 7 días. Entonces, ¿qué hago? Voy a hacer una sukkah y la construyo más arriba de 20 amot. No sé cómo, eso es como 10 metros, creo, no estoy seguro. No sé. Vamos a preguntar la idea a la inteligencia artificial. A ver si esto, ¿a cuánto equivale un ama? A ver qué nos dice esta vaina. Una más, una unidad de medida tradicional utilizada en Japón para
A ver. Entonces, la pregunta que él se hace es, que nos haríamos, los que se hizo la Gemara, yo no me la hago, ya se lo hizo la Gemara hace muchos años, es, ¿qué tan grande debería ser mi sukkah? ¿Qué tan grande debería ser mi sukkah? Es la primera pregunta. Acá en la Biblia Oriente mi mamá se utiliza como una medida de longitud. En este contexto, una mama equivale aproximadamente a 48 centímetros o 1.6 pies. 48 centímetros. Entonces, si una sukkah es más amplia que más o menos es como 7 metros, 10 metros, aparentemente. 48 centímetros, 48 centímetros. Vamos a ver. Un momento. Entonces. A ver. Es 100. Perdón. Con 8 centímetros por 20. Perdón. 960 centímetros. Sí, básicamente un metro, 10 metros, 9 metros con 60 centímetros, podría decirse. ¿Sí? 9 metros con 60 centímetros. Entonces, aquí la pregunta es, si yo hago una casa, ¿en qué? No se sabe en qué. Aquí no ha dicho la Torah en qué. Se puede hacer, él dice habitaréis en casas, si se tradujera como se traduce la palabra casa, bait, no dice bait de sukkah. Si se tradujera como dice la Torah, como dicen en español, casa, entonces yo haría una sukkah de piedra, como esta en la que estoy habitando. Mira, aquí están las paredes de piedra. Pero eso no es una sukkah. La sukkah es esa cosa que está allá arriba. Eso es lo que se considera una sukkah. ¿Sí? El shaj. Digamos que si yo hiciera una sukkah con paredes de piedra y hago un edificio, yo estoy haciendo otra casa. No estoy haciendo una vivienda que sea una vivienda temporal. Ese es el objetivo de la sukkah, que sea una vivienda temporal, que no es para siempre. Por eso dice 7 días habitaréis ahí. Si dijera que ibas a habitar ahí para toda tu vida mientras que estás en Israel, pues no diría que 7 días. Y no diría haréis una sukkah, sino les diría haréis una casa. Dice, haréis una sukkah, o sea, es un techo en el que se puedan refugiar, pero ese techo tiene que tener unas medidas. Y la primera medida que nos ofrece y la única medida que nos ofrece la Torah no es una medida de volumen ni de masa, sino de tiempo. 7 días habitarán. Digo, pero Hashem, si me estás dando una mitzvah, por lo menos dame la mitzvah, las medidas de la mitzvah. ¿Cómo quieres que vaya la casa? Cualquiera podría decir, pues como quiera, como se te dé la gana, con ramas, con palos, con no sé qué, Pero el pueblo de Israel recibió una Torah oral y se sabe que no es como quiera. Hay unas medidas que se supone funciona también como funciona el mundo. Cuando usted hace una casa que es mayor a 10 metros de alto, ¿sí? Ya no se considera como una vivienda de una persona pobre o algo, sino que si esta persona está viendo un edificio, ¿cómo puede ser que sea una persona pobre que acaba de salir de Egipto? ¿Cierto? O que está dependiendo solamente de lo que diga Hashem. Está viendo en un edificio este tipo, ¿cierto? Ahora, eso por un lado. Entonces Rabbi Yehuda dice, si está más alta de 20 amot, él dice kasher. Rabbi Yehuda dice kasher. Y si es, pero que no sea
más grande de 10 tefajim. Entonces dice acá, el punto dice, y si es Vesheina Gvoa, y si no es más grande de 10 tefajim, y no tiene 3 paredes, como mínimo. Entonces, y no tiene su digamos, su forma no es cuadrada, por decirlo así, pues entonces esta no es kasher tampoco, no es apta. Vamos a ver un momento. Entonces, aquí le ponen otras. Nosotros podemos hacer otro tipo de preguntas. Según esto que está diciendo acá, esta Mishnah es. Bueno, si yo hago una suka de 2 paredes, yo cojo 2 palos, 2 bases de madera, pongo uno acá, pongo otro acá, le pongo un techo, ¿sí? Y ya, ahí ya estoy habitando en algún lado. Dice, eso no se ve como una casa. ¿Sí? O sea, la traducción no es casa, pero se entiende que usted debe habitar ahí 7 días. Usted no va a habitar en una cosa de esas 7 días, ¿cierto? Porque tiene un techo arriba que no se sabe qué es. Digamos que puso tres cosas de madera, 2 a los lados, otro acá, y pone una encima para que no se le caiga, pero eso no va a durar 7 días. No queremos que dure 1000 años, pero que dure mínimo 7 días, ¿sí? Entonces aquí le dice que tenga mínimo 3 paredes. No dice acá de qué las 3 paredes, ¿cierto? Ahora dice acá, Sukkah Yeshana, una Sukkah vieja. Bet Shammai dice azul, una Sukkah vieja, azul, no sirve. Y Bet Hillel dice, se permite, pero ¿cómo se permite? ¿Qué es una Sukkah vieja? Toda la que se hizo antes de 30 días antes de la festividad. O sea que yo construí esta Sukkah 30 días antes de esta festividad. Eso según al parecer Bit Hillel, o no, según lo que dice la Mishnah, eso se considera una Sukkah vieja. ¿Sí? Pero dice aquí, pero si la hizo Leshem Hag, afilo mithilat Shana. Entonces dice, pero si él pensó en hacerla y guardar esa estructura ahí hecha solo para la festividad, incluso desde el principio de año la puede hacer. Entonces, por un lado te está diciendo, si usted hizo una estructura cualquiera que tiene las medidas, que de casualidad tiene las medidas de una sukkah, pero la hizo 30 días antes y usted no pensó en la sukkah, sino que tiene una estructura ahí, eso se considera viejo. Pero por otro lado, si usted hizo una sukkah desde el principio de año y pensó en la sukkah, pensó esto es para la sukkah, y lo hizo desde el principio de año, eso se considera una sukkah apta. ¿Sí? Esa es la Mishnah. Pero resulta que el dictamen halágico no se saca de lo que está aquí. No se saca de eso. Es decir, el dictamen, la decisión final no se saca de lo que está escrita. El soporte es la Mishnah, porque estamos hablando de la Torah. Pero el dictamen halágico tiene que ser consecuente con nuestros días y con nuestro contexto y con un montón de preguntas, que es la que se hace en la Gemara, con un montón de preguntas que tienen que preservar la Torah escrita, pero también tiene que ser consciente de la evolución de la comunidad y del contexto de la comunidad. Entonces voy a leerles
con esto vamos a ir cerrando un poco. Me falta llegar a lo que dice el Tanaj y un poquito de Devar Malhut. Pero con esto entonces leo el dictamen legal. Ya aquí empiezo a leer legal, lo que se hace hoy en día. ¿Sí? Entonces, Ilhot Sukkah. Esto es del Yalkut Yosef. Es un kitsur, es un resumen de las leyes. ¿Sí? Estamos en la parte B. Esto lo escribió. Esto es lo que está. A ver. No quiero decir. Al Pips que me hagan su canal. De acuerdo, esto es lo que está escrito, es lo que está escrito de acuerdo al Shulchan Aruch, de acuerdo al Rabbi Yosef Karo. El Shulchan Aruch viene a hacer toda la síntesis de todo lo que leímos y a darnos, él hace la síntesis de lo que leí ahorita, de todos los 64, todos los órdenes de la Mishnah, los 6 órdenes de la Mishnah y de todas las discusiones de la Gemara, y hace un resumen de todo eso en el libro que se llama Shulchan Aruch. ¿Sí? Hace un resumen de eso. Y después hace al hacer ese resumen saca, digamos, los puntos, los dictámenes que ellos determinaron, y luego la discusión que se ha dado a partir de esos dictámenes se ha ido dando otra discusión. ¿Qué se discute? Lo que se discute es cómo podríamos cumplir la halajá en nuestros días. ¿Qué se considera hoy en día una pared, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué se considera hoy en día un techo? Con respecto a lo que estamos hablando del azúcar. Esto es lo que se discute y a esas conclusiones se llegan. Entonces dice acá, el Hotzuka, ¿sí? Digamos, las leyes de Sukkot. Está escrito en la Torah, se sentarán en Sukkot durante 7 días, etc. Después está escrito porque en Sukkot los asenté a los hijos de Israel. Y con mis nubes de gloria, digamos, los cubrí a ellos, y del calor del sol. Y está escrito en el Tur la idea, digamos, de esta orden, de que se nos haya ordenado estar en Sukkot, habitar en Sukkot, hacer Sukkot en el mes de Tishrei, que es el mes de séptimo, y no en el mes de Nisan, como ya es la pregunta que yo me planteé, pero pues estos rabinos ya se la plantean, porque estamos hablando de gente que estudió primero que yo. Entonces, llegar a hacer preguntas que según ya otras personas hicieron, pues no tiene sentido, ¿cierto? Por eso estudiamos la Torah oral. Es que es el tiempo, en el mes de Nisan es el tiempo de la salida de Egipto. Y este mes, el mes de Nisan, es el tiempo del comienzo del verano, por decirlo así. Se llama primavera, pero es como el comienzo del verano. Y es lo más lógico, es lo más normal que cada ser humano haga, acampe en el verano, ¿sí? En las noches, ¿sí? Acampe. No dice acampe, dice haga Sukkot, pero yo quiero hacerlo como darlo a entender de esa manera, como que acampar en verano es lo más fácil, ¿cierto? Hacerse una sombrita, porque para ese techo lo que hace es hacer una sombra, ¿sí? Y pues lo más normal es pedir una sombra en el verano, no pedir una sombra en el invierno, ¿cierto? A pesar de que hay una frase que dice váyase por la sombra cuando está lloviendo,
es lo mismo. Entonces esto es como hacer una sombra cuando ya está lloviendo, no tiene sentido. Entonces acá entonces no tendría sentido, no había una, habría como una convicción propia de ser una sukkah para depender de Hashem. Sí, es tan fácil hacerla en verano, entonces como que, pues, es que en verano, pues todo el mundo hace sukkot, y Hashem ordenó en verano hacer una sukkah, pues es muy fácil. Mientras que acá Hashem ordena hacer una sukkah en este tiempo que ahorita ustedes han escuchado no sé cómo quedó grabado esto, es más complicado. ¿Sí? Aquí me han caído unos chubasquitos hace poco ya de lluvia. He sentido ahí que se moja un poco los libros y eso. Pero pues estoy grabando, entonces seguimos. La profesionalidad. Mejor en profesionalismo ante todo. Está. Entonces no tendría sentido. Por eso dice que por eso ordenó Hashem hacer la sukkah en el mes séptimo, que es el comienzo del invierno, el Joref, que es el momento en el que se empiezan las lluvias. Y lo regular de todo hombre es salir de su campamento, digamos, dejar de acampar y ir a dormir en su casa con una ducha de agua caliente después y con un tecito y al lado de una chimenea. Es lo más lógico. Y por esa razón nosotros salimos de nuestra casa y nos sentamos en su cama para mostrar que nosotros nos hacemos cosas porque sí, sino que es una mitzvah que el rey ordenó. ¿Sí? Por ejemplo, ayer que estuve hablando con un rab que estimo mucho, en una sukkah de unos amigos, dice el rab, Hashem ordenó, está escrito en la Torah, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y él dice, pero ahí no está hablando de las organizaciones de derechos humanos o que se preocupan por dar alimento a los otros o cosas así filantrópicas, no sé cómo se dice, de filántropo. Sí, de ayudar porque me nace del corazón y esto. Es súper romántico y súper bonito todo eso y se valora. Pero nosotros tenemos que amar al prójimo porque Hashem lo ordenó. Punto. Porque Hashem ordenó amar al prójimo. Es lo mismo aquí. No es que hacemos una sukkah porque es para probarnos la fe, cómo dependemos de Hashem. Eso se puede observar así. Es válido observarlo así. Fortalece nuestras emociones y todo a la hora de explicar. Pero en realidad Hashem ordenó habitar en Sukkot en este mes. Punto. Por eso se hace. Respecto le ordenó al pueblo judío, ¿no? No está hablando de los otros pueblos. ¿Será que sí? Entonces voy a leer una alajá más y vamos a responder esa pregunta de ¿será que sí? Entonces es necesario que se apresure a hacer las mitzvot y por esta razón que sea muy meticuloso en la mitzvah. Para ser meticuloso en la mitzvah, empezar inmediatamente la construcción de la sukkah a partir de que sale el día de Yom Kippur. Entonces aquí viene algo que quiero explicar rápido para los que me han seguido durante 1 hora y 4 minutos todavía. Perdón si mi lentitud o mi mala expresión en algunas palabras o alguna cosa así. Empieza Rosh Hashanah, la cabeza del año judío. El primer de Tishrei. Ahí nos presentamos a esa festividad, la festividad en la que es una fiesta, pero también es el momento en que se juzga al mundo, nos presentamos delante del rey. Es más, en la tefilá ya no decimos el rey santo, sino
perdón, no decimos el Dios Santo, Ael Akadosh, aquel Akadosh, sino Amelech Akadosh. Nos presentamos a él como un rey, ya es un rey, y nos dirigimos ante el rey. No existe la derecha o la izquierda, sino que estamos directamente hacia el rey, ¿sí? Pedimos y somos juzgados por el rey mismo, como la reina Esther, que se vistió y salió al patio directamente para que fuera vista por el rey iba a verla y a decretar. Lo mismo acá. Inmediatamente salimos de la fiesta de Rosh Hashanah, donde se toca el shofar. A los 10 días llega el día de Yom Kippur. Se hace un ayuno y nos acercamos ante el rey otra vez, esta vez para ser perdonados por nuestros pecados. Es decir, le pedimos que nos juzgue primero y luego le pedimos que nos perdone por nuestros pecados en su modalidad, por decirlo así, en su conducción de rey, ¿sí? No en su conducción de Dios, sino de rey. Es decir, la gente dice como Dios es lo más bonito, todo el mundo cree en un Dios. No, esta vez es un rey específicamente, por decirlo así. No es un ser humano. Dios no quiera pensar una cosa así, sino la capacidad, la conducción. En el mundo existen las conducciones, por decirlo así. Las palabras que nosotros decimos tienen, las palabras que nosotros con las que denominamos a las cosas tienen un significado, por decirlo así, más grande que el de su denominación. Es decir, si nosotros hablamos de un rey aquí en la tierra, conocemos un rey. Yo nunca conocí, sino la reina Isabel seguramente. Nunca conocí un rey. Pero esa palabra tiene una connotación importante, digamos, en el macrocosmos. Y por decirlo así. Y Hashem es el único rey. Entonces, pero ¿por qué Hashem nos permite ver reyes en este mundo? Para que de esa manera nos conduzcamos mucho más ante Hashem, con más respeto y todo. Bueno, hacemos el ayuno, ¿cierto? Inmediatamente, lo que dice aquí esta alajá es que se inicia la construcción inmediatamente después del día del ayuno. Es decir, se termina el ayuno, uno come un poquito algo y lo que va a hacer después es empezar con la construcción. No dice construir, pero dice empezar con la construcción de azúcar. ¿Sí? Y entonces eso fue lo que nos ordenó. Mishbil mitzvot hamelech shetzivah aleinu la'asot. ¿Sí? Porque es un mandamiento que el rey nos ordenó hacer. ¿Sí? Hasta aquí entonces cerramos, digamos, la parte alágica. Hay muchas alajotas, hay muchas cosas que nos dicen cómo se debe construir azúcar, un montón de cosas. Hay otra cosa acá que dice comer espantos. Entonces, si tomaréis para vosotros frutos de sidra, hojas de palma, ramas de mirto y de sauce y del arroyo, y os regocijaréis ante el Eterno vuestro Dios durante 7 días. Esta es otra parte de la mitzvah, y con esto vamos a empezar cerrando ya este capítulo de este video. Pues aquí tenemos un estuchito muy bonito que me compré y aquí se guarda, digamos, eso que dice la Torah. Entonces aquí vamos a sacar lo más valioso lo más valioso de hoy, de esta festividad de 7 días. Esto tiene valor durante 7 días. Se llama etrog, o la fruta de sidra. ¿Sí? Esta parte es, todo el etrog es importante, pero esta parte es importantísima. Esto no se puede romper. Si se rompe, es muy probable que esté pasando, que no sirva.
¿sí? Entonces, esta fruta tiene valor durante 7 días. Esto puede llegar a valer mucho dinero. Mucho dinero. No sé, 700, 300 dólares, 400 dólares. No sé. Mucho dinero esto puede llegar a valer. Hay unos que valen poco, hay otros que pueden llegar a valer mucho. Pero después de los 7 días, puede valer $1. Es decir, solo tiene valor durante los 7 días de la festividad. Después se puede hacer con ella jugos o mermeladas. Bueno, jugo no, mermeladas o una cosa así. ¿Ya? Es bien interesante. Esa es una de las frutas, una de las especies que dice la Torá, ¿cierto? Que tomaréis para vosotros frutos de sidra, hojas de palma. Y pues yo aquí les presento el ramo como tal. ¿Sí? Hojas de palma. Ouch. Ouch. Ramas perdón. Ramas de milto y de sauce, de arroyo, ¿sí? De milto y de sauce de arroyo. Esto se une, ¿sí? Se agarra esto. Me crucifié. Y nosotros los sefaradín le ponemos unos anillos acá para que no se deshaga. Se unen, digamos, con esto al tiempo. Se agarran, o sea, sin el estuche, obviamente. Se agarran, ¿sí? Se ponen, se agarran con las dos manos y se tiene que alegrar delante de Hashem. Es decir, esto tendría uno que ir al templo y hacer esto en el templo. Hoy en día la mitzvah se sigue cumpliendo, pero no se hace en el templo porque pues no hay templo. Lo más cercano es ir al cótel, irlo a hacer allá en el cótel. Creo que mañana es la bendición sacerdotal, no estoy seguro. Bueno, hoy estoy seguro. Y se bate, se hace así. Hay varias tradiciones, se puede empezar, digamos, por allá, por el oriente, el occidente, perdón, por el norte, el sur, oriente y el occidente. Sí, los 4 puntos cardinales. Oriente, arriba, abajo y occidente. ¿Sí? Se bate y se dice una frase muy famosa en otras religiones. Es Hoshana. Hoshana. ¿Sí? En una traducción como Osana. ¿Cierto? Osana, Osana, Osana. Y creo que incluso lo escriben Osana. No, es una frase Hoshana. Yo hasta ahora no he podido entender exactamente qué significa muy bien, porque puede ser una exclamación, pero desde la cábala es otra cosa totalmente distinta. Empezando porque Na es una partícula que siempre he querido hacer un video, pero tengo prohibido hacer ese video en el canal en YouTube. Puedo hablar de eso en privado, pero no en YouTube. Na es un nombre muy importante, como Ana, y Na es otra partícula muy importante, la partícula Na. Entonces dice Oshana, esa partícula Na, Nun, Aleph es muy importante también. ¿Y por qué estamos hablando de eso? Entonces, miren lo que dice acá. Vamos y nos devolvemos a la inteligencia artificial y ya con esto vamos a terminar. Muchas gracias a las personas que han visto hora y 14 minutos. En la parte del Antiguo Testamento, ya no en la Torá sino en los profetas, pues aparece aquí que en el libro de Zacarías
Y en el libro y ya no en los profetas, sino en los Divrei Hayamim, las crónicas y esto, aparece que se habla de Sukkot. Entonces, por ejemplo, en la fiesta de los profetas, en el libro de los profetas, perdón, dice: "Vea cola notar mi cola goim abaim al Yerushalayim", quedará el resto de los gentiles, vendrán a Jerusalén, subirán Midei Shana Beshana, de año en año, a postrarse al Melech Hashem Sebaot, al Rey Dios de los ejércitos, y Lajog et Hag. Lajog et Hag. Y celebrar esta festividad de Sukkot. Lajog et Hag HaSukkot. Y celebrar la festividad de Sukkot. Dice que lo que quede remanente de los pueblos, no, sí, de los gentiles, pues, de los pueblos, de los otros pueblos. Digamos, y si la familia de Egipto Lotale no sube y no viene, y no subieran, les haré una plaga a ellos. Dice Hashem, para que crean, digamos, miren a Hashem, y los, extranjeros que no subieron a la Hog et Hag a Sukkot, y los extranjeros que no subieron a la fiesta de Sukkot. Entonces, aquí dice que esa fiesta es también, o sea, los extranjeros deberían venir a esta festividad. No están obligados a construir una azúcar, pero dice aquí a celebrar la fiesta de Sukkot, es decir, a habitar dentro de una azúcar, aparentemente. Aparecen otras citas en donde habla de Esdra, Nehemías, habla de cómo ellos no guardaban la festividad de Sukkot hacía mucho tiempo porque se había perdido la Torá o algo así. Encontraron la Torá y entonces empieza a ordenar, y entonces traen las especies, también las 4 especies que vimos. ¿Cómo sabían qué especies eran? Por tradición. Eso por ese lado. Ahora, yo, para cerrar, me voy a permitir leer un poquito de esto. Hubo algo que dije con respecto a hace 2000 años pasó esto también. Pues, así como para anclarlo un poco, y de pronto para las personas que de pronto quieran debatirlo, porque sé que en este canal también hay cristianos o mesiánicos o esto, que si quieren debatirlo. Yo dije que la festividad de Sukkot estaba anclada con Jacob, porque Jacob vivió una experiencia, ¿cierto?, que tiene que ver con la providencia divina, es decir, como que eso se llama providencia divina, con la Ashgaha Pratit, con la Shekhinah. Eso es la Shekhinah, como dicen algunos, Shekhinah es la providencia divina, ¿sí? Es decir, estar seguros de que Hashem está con nosotros todo el tiempo. Y Jacob le dice a Esaú: no, yo no quiero que me mandes gente para que me cuiden, nada, yo puedo ir solo, y me separo. Y dice, y habitó, hizo Sukkot para él, es decir, entendió el orden del mundo, se le reveló la Torá, pero no fue obligado, sino hasta que sus hijos recibieron la Torá, su descendencia. Pero él tuvo una revelación de eso, y ahí, un momento antes de eso, ¿sí?, de que habitaran en Sukkot, dice que venció, ya leímos que era un varón, venció al mensajero de Esaú que venía hacia él y peleó por él. Y entonces, ¿por qué peleaba? Porque lo mandó Esaú a asustar a Jacob, ¿sí?
que Jacob escuchó que Esaú venía con un montón de hombres y un montón de cosas y todo. Entonces pelea primero con ese mensajero, ¿sí? Que es como si fuera Esaú, por decirlo así. Pelea con ese mensajero primero y lo vence. ¿Y qué dice ese mensajero? Le dice, te llamaré Israel. Y después dice, ¿por qué? Porque con Dios has peleado contra Dios y has prevalecido, le dice. Pero vamos a buscar ese texto, ¿sí? Vamos a... Entonces lo ponemos acá en el... Quiero solamente comprobar que ese siervo le nombra a Israel, pero luego Hashem mismo lo nombra a Israel, y por otra razón. Y ya van a ver por qué. ¿Sí? Entonces Vayomer lo Jacob Mevot Shimhaki, entonces le dijo, dime tu nombre. Y Misrael Kisarita y Melokim, que peleaste en Elohim y con dioses, con Dios más bien, Ve y Manashim y con hombres, Ve Tujal y pudiste. Al con que lo Yachlub en Israel, entonces dice acá, vamos a ver, y mira aquí, entonces dice acá Bereshit, eso fue lo del ángel, ahora viene aquí Bereshit 35, en el versículo 35, y lo llamó Elohim Shimha, dice, Vayomerlo, y le llamó a Jacob Elohim, y le dijo, tu nombre Jacob, no te llamarán más otra vez Jacob, sino Israel será tu nombre. Et Shemo Israel. Vaikra et Shemo Israel. Sino Israel será tu nombre. ¿Sí? Entonces, el ángel le dice, has peleado contra Dios y contra hombres y has prevalecido. ¿Sí? Como queriendo decir, yo soy como un Dios y como un hombre y prevaleciste. El ángel, si lo viéramos desde cualquier punto de vista, vamos a decir que no es el ángel de Saúl, sino que es un ángel de Dios. Él le está diciendo, peleaste contra Dios. Un ángel le está diciendo, peleaste contra Dios. Un ángel te está haciendo pasar por Dios. Entonces Hashem le dice a Jacob, no te van a llamar más Jacob, sino que te van a llamar Israel. Pero aquí no dice, te van a llamar Israel, sino Ki'im Israel, con Israel. Es decir, no con Israel, sino Israel te van a llamar. Ki'im Israel se dice sino Israel. Es decir, no te van a llamar Jacob, sino Israel. Será tu nombre Vaikra Shemo Israel, y lo llamó Israel. O sea, hasta ahí no se llamaba Israel. Hasta ahí no se llamaba. Lo que dijo el ángel de que te llamarás Israel, sí se iba a llamar Israel, pero no por lo que dijo el ángel, no porque había peleado contra Dios, sino porque había peleado contra el zar de Esaú, que era un ángel, y había vencido y luego venció a Esaú después. Sino que el ángel quería que le llamara a él Dios, como Esaú siempre ha querido que le llamen Dios. ¿Y por qué se relaciona Sukkot con esto? Porque hace 2000 años, en la festividad de Sukkot, supuestamente, entró triunfante alguien que se hizo llamar a sí mismo el Mesías y luego Dios, ¿cierto? Entra triunfante así, y entonces es exactamente lo que está describiendo acá la Torá. Se reencontraron, ¿cierto? Y dice que en vez de que se separaran, dice en ese libro, dice que el pueblo empezó a exclamarle, a decirle Hoshana, 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 un montón de cosas, ¿verdad? Hoshana, como queriendo cambiar la historia, pero la historia no dice eso. La historia dice que Jacob le dijo a ese señor, Esaú le dijo, siento, me voy a separar de ti. Y fue, hizo Sukkot él solo, ¿sí? Entonces, pero más allá de eso, ¿qué dice? Pues dice en la lectura de Yom Tov, en la Haftarah, así en los profetas, el profeta Zacarías dice que allá va a haber Inayom Balashem
Es el día de Hashem Vehulak Shelelech Mikbeja, ¿sí? Va a ser dividido básicamente todo lo que esté cerca de Bekirbej. Veasafti et Kol Hagoyim. ¿Se acuerdan que esta es la misma, la palabra que les dije que guardáramos sobre la recolección? No la recolección, sino la misma palabra que se usa en Tishrei de Sukkot. ¿Dónde era? A ver, vamos a buscar. Vamos a irnos a de Sukkot, a ver si está. Sukkot. Beospeka, ¿sí? Shivat Yamim Beospeja Migaroneja. Esta es la fiesta de la recolección, ¿sí? De la recolección. Entonces aquí dice que en esta fiesta, en ese día, en ese gran día, Safti Kolagoim, como se hace en la fiesta de Sukkot, se recolecta todo el grano, todas las frutas, ¿sí? Hacia Jerusalén, o sea, que traerá a los no israelíes, a los no Israel, hacia Jerusalén. La milhamá venilkedair venashasu abatim venashim tishkavna. Sí, vamos a leer esto. Entonces, para una guerra, entonces básicamente que ese idioma, perdón, aquí tengo que leer esto porque hay unas palabras que no manejo y seguramente puede que les interprete otra cosa, o más bien les traduzca una cosa totalmente diferente y no lo quiero hacer así. Un momento. Entonces el despojo será dividido en medio de ti, porque reunirá todas las naciones contra Jerusalén en batalla, y la ciudad será tomada, las casas saqueadas, las mujeres violadas, y media ciudad. Sí, esa es la palabra que no entendía. Bueno, pues que no quería decirla básicamente, pero en fin. Y media ciudad irá en cautiverio, pero el residuo del pueblo no será cortado de la ciudad. ¿Sí? Eso está hablando de una cosecha. Pues esto está relacionando con la fiesta de Sukkot. Creo que es uno de los videos que hizo Filosofía Judía hace los últimos, o el último, sobre la guerra de Gog y Magog, supongo yo. Pero es muy bueno nuestra conocida. Entonces, avanzará el Eterno y peleará contra esas naciones como cuando pelea el día de la batalla. En el día de la batalla, sus pies se posarán ese día sobre el monte de los olivos que está delante de Jerusalén al oriente. Eso es cierto. Delante de Jerusalén al oriente se encuentra el monte de los olivos, y cuando da un punto cardinal está hablando de también cómo es que se mueve cómo se mueve el lulav, cómo se mueve el etrog. Les dije que empezamos por el oriente. Exactamente, cuando dice esto es porque de esa está hablando de cómo se mueve el lulav. Ayer aprendía con ese mismo Rab
Le preguntaré si quiere que deje su canal acá para que puedan visitar sus videos. Con ese rama aprendí que el Lulav es como una espada. Y está hablando de la guerra que va a tenerse también con Gog la guerra de Gog y Magog, no con Gog y Magog. Será partido por el medio, monte, hacia el oriente y hacia el occidente. Se formará un valle muy grande, media montaña se desplazaría hacia el norte y media hacia el sur. Sí, les dije, cómo se mueve el Etrog, se mueve de esa manera precisamente por esto. ¿Sí? Por esto que está sucediendo acá, que es profético, y eso fue lo que pasó con Jacob y con Esaú, ¿sí? Que ellos se dividieron, ahí está escrito todo, es una Torah, y luego eso que recibió Jacob como una manifestación, como una experiencia, luego se convirtió en ley y se hace obligatorio. ¿Por qué? Para reparar ese momento específico en la historia que es la de Jacob, repararlo también en el futuro cuando venga el Mesías de verdad. ¿Sí? Esto que pasó, esto no se reparó hace 2000 años. Esto que está pasando acá no se reparó hace 2000 años. Esto tiene que pasar en el futuro, porque eso es lo que va a pasar cuando venga Mashiach. Huiréis del valle de las montañas, porque el valle de las montañas llegará hasta Atzal. Huiréis como viste cuando fue el terremoto de los días de Uzías, rey de Judá, y vendrá el eterno mi Dios y todos los santos ángeles con él. Y acontecerá en aquel día que no habrá luz sino nubes espesas.